tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los asistentes. Mi nombre es Giancarlo Flores, soy director de carrera de Ingeniería Civil acá en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Y una vez más les quiero agradecer a todos por su participación en este nuevo evento de carrera y darles la bienvenida a la presentación del día de hoy, que va a estar enfocada en el uso de concreto ligero, tipos, aplicaciones y oportunidades, para la que contamos con la presencia del doctor Luis Vaquerizo. En esta sesión, el día de hoy, el doctor Vaquerizo nos va a contar, vamos a revisar todos los distintos tipos de concretos ligeros, desde concretos que usan perlitas de poliestireno hasta concreto celular. Y vamos a escuchar, vamos a conversar un poco sobre aplicaciones en las cuales cada producto puede ser utilizado, así como sus ventajas, oportunidades y limitaciones. Como todos sabemos, la nuestra es una carrera de tecnología y esta es una buena ocasión para actualizarnos con temas de tecnología e ir aprendiendo sobre estos nuevos tipos de concreto. Luis es especialista en cemento y concreto, fue titulado en Ingeniería Mecánica, máster de materiales y tiene un doctorado en Ciencias del Cemento y del Concreto. Amplia experiencia internacional y un profundo conocimiento técnico y comercial en la industria. En los últimos 10 años, Luis ha trabajado para grandes empresas en la industria del cemento y concreto, incluyendo Holcim, Lafarge y Dino Pacasmayo, donde se desempeña actualmente como jefe de investigación y desarrollo. Y desde esta posición, desde este último rol, desde donde Luis se ha dedicado a desarrollar nuevas soluciones constructivas con gran valor para sus clientes y el mercado en general. Antes de darle el paso a Luis, a quien tenemos con nosotros ya en este momento, también un pequeño recordaris a todos de que al finalizar la presentación, Luis va a contestar sus preguntas, para las cuales les voy a agradecer mucho que puedan utilizar la ventana de chat, pueden ir dejando sus preguntas allí, para tenerlas todas listas a que Luis las pueda contestar al final. Bueno, sin más de por medio, los dejo con el doctor Vaquerizo. Luis, el grupo es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Giancarlo, por la introducción. Buenas noches con todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. A Giancarlo, a UTEC también por invitarme a compartir con ustedes este día. Un tema bastante interesante, ¿no? Lo que son concretos ligeros. Voy a compartir en este momento mi pantalla. Vamos a ver. Yo creo que... A ver. Si pueden ver mi pantalla, Giancarlo, ¿me puedes confirmar si pueden ver mi pantalla? Sin ningún problema podemos ver tu pantalla. Perfecto. A ver, voy a poner modo presentación. Listo. Perfecto. Bueno, como les decía, ¿no? Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que estén todos muy bien. Bueno, considerando estos tiempos extraños, ¿verdad? Complejos, complicados, pero que al final de cuentas no frenan nuestras ganas de seguir aprendiendo, ¿verdad? Y de compartir lo que hacemos, de compartir lo que sabemos. En el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que considero bastante interesante. Bueno, las charlas que doy siempre digo que el tema es interesante, pero es interesante, ¿no? Esto de concretos ligeros, esta familia de concretos, un poco diferente a lo que son los concretos convencionales, o muchas veces muy diferente a lo que son los concretos convencionales, es un tema bastante interesante. Vamos a hablar el día de hoy sobre lo que son los diferentes tipos de concretos ligeros que existen. No voy a poder describir todos, ¿no? Incluso hay algunos pues, que son bastante nuevos o algunos que no están normalizados. Por ejemplo, pues hay concretos que le adicionan caucho triturado, ¿verdad? Para rellenar alguna cosa, ¿no? Entonces, no vamos a revisar todo, vamos a revisar lo más importante, lo más común, lo más relevante en la industria. Los diferentes tipos de concretos ligeros, las aplicaciones, cuáles son los beneficios, por ahí también un poquito cuáles son las limitaciones de este tipo de algunos tipos de concretos ligeros y cuáles son las oportunidades, ¿verdad? En base a los beneficios que nos pueden traer este tipo de concretos, cuáles son las oportunidades que podríamos tener en nuestro mercado. Y arrancamos entonces. Arranquemos con la definición. ¿Qué son los concretos ligeros?
Hay varias definiciones, depende de cuál es la fuente, pues si se van al ASIS, si se van a Wikipedia, pues le dirán una densidad u otra. Para los fines de esta presentación vamos a considerar a los concretos ligeros como aquellos que tienen una densidad menor a 1900 kilos por metro cúbico, ¿no? Considerando que un concreto convencional tiene 2400, ¿no? Tiene 2400, alrededor de 2400, 2350, un concreto convencional, ¿no? Esta es la densidad de un concreto convencional. Menor a 1900, pues lo vamos a considerar como un concreto ligero. O liviano puede ser también, ¿no? Entre los beneficios, tiene muchos beneficios, ¿no? Y depende de qué tipo de concreto, de cuál tipo de concreto estamos hablando. Pero de forma general podemos decir de que, obviamente, pues su bajo peso, su baja densidad, eso permitiría, por ejemplo, que si vamos a construir una edificación, una vivienda con este tipo de concretos, podamos reducir, ¿verdad?, la carga muerta, reducir el peso de la edificación. Y por ende, pues esto es importante, sobre todo en regiones sísmicas, ¿no? A menor peso, menor carga muerta, pues menor será el impacto en cargas sísmicas. Tienen buenas propiedades aislantes. No todos los concretos ligeros, pues, necesitan tener una buena capacidad aislante, pero en muchos sí, ¿no? Y a menor densidad, mejor será esta propiedad aislante. Son resistentes al fuego también, lo cual mejora a medida que reducimos la densidad. Nos permiten construir de forma más rápida, se colocan de forma fácil, necesitamos menos personal para construir con este tipo de concretos o para colocarlo, lo cual es importante en estos tiempos de post-cuarentena, ¿no? En los cuales tenemos que mantener el distanciamiento, tenemos que construir de forma más rápida, con menos personal, pues este tipo de concretos en algunas aplicaciones pues nos podrían ayudar bastante para lograr esto. Vamos a ver de forma súper general, súper general. ¿Cuál sería la composición de un concreto ligero? Pues bueno, por una parte necesitamos el cemento, ¿verdad? Por otra parte, pues, por supuesto, el agua, tenemos que hidratarlo. Y arena en algunos casos, en muchos casos, en algunos no, ¿no? Sobre todo si queremos ir a densidades muy bajas, a veces no utilizamos arena, ¿no? Pero muchas veces sí, ¿no? Entonces, arena, uno de los componentes. Piedra no lo he colocado porque rara vez se utiliza piedra. En densidades bastante altas puede ser, ¿no? 1800, 1700, 1600 puede ser algo de piedra. Pero por lo general no iría piedra, ¿no? Sobre todo que si queremos ir a bajas densidades. Luego necesitamos algo que incorpore al aire, algo que le vaya o que tenga una densidad baja, ¿verdad? Algo que le vaya a bajar al producto final su densidad. Y hay varias cosas que podemos añadirle, ¿no? Vamos a conversar un poco de cada una de estas adiciones, pues las perlas de poliestireno, agregados ligeros como arcilla expandida, tenemos la espuma también para los concretos celulares, aditivos incorporadores de aire también. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos va a dar una familia diferente de lo que son los concretos ligeros. Nos vamos a hablar de todos estos tipos de concretos, no vamos a entrar súper a detalle en todos, pues, un poco por la restricción de tiempo, pero yo creo que vamos a poder revisar lo más importante de cada uno de estos tipos de concretos. Y al final, pues, terminaremos pues con un concreto ligero, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los tipos de concreto que vamos a revisar el día de hoy? Vamos a ver los concretos aireados. No todo concreto aireado, voy a revisar solamente uno en especial, porque los concretos aireados, bueno, que utilizan incorporadores de aire como aditivo, se introducen estos incorporadores en los concretos, pues, y durante la mezcla genera el aire. Normalmente, pues, llegan a, en vez de 2400 de densidad, 2300, 2200, 2100 puede ser, ¿no? Yo me voy a ir a unos que son incluso de menor densidad, unos concretos especiales. Solamente esos concretos aireados voy a topar el día de hoy. Luego lo que son los concretos con las perlas de poliestireno o perlitas de poliestireno también le conocen. Lo que son concretos con agregados ligeros o agregados livianos, lo que es piedra pómez, arcilla expandida. También lo que es el concreto celular, que utiliza una espuma acuosa. Y de forma muy rápida, porque la verdad es que no conozco mucho, bueno, conozco cómo es que funciona, pero nunca lo he hecho, lo que son los concretos aireados en autoclave, ¿no? Se los conoce como AAC, ¿no? AAC.
revisemos de forma general las propiedades, ¿no? Estos concretos tienen muchas propiedades, les había dicho, ¿no? Resistencia al fuego, densidad baja, aislamiento. Vamos a revisar lo más importante, ¿no? Bueno, todas son importantes, ¿no? Pero las que definitivamente son los que determinan, pues, en qué familia o en qué rango se encuentran estos productos. Por un lado tenemos la resistencia, ¿no? Para ciertas aplicaciones necesitamos un mínimo de resistencia y por ende, pues la resistencia es una propiedad importante de estos tipos de productos. Como vemos aquí, en esta curva, acá tenemos la densidad en el eje de las X, en el eje de las Y la resistencia, y vemos cómo es una curva exponencial, ¿no? A medida que aumento la densidad del producto, aumenta la resistencia, ¿no? De forma exponencial. Esto es importante, pues, porque yo sé que a bajas densidades, pues, no voy a poder lograr una resistencia bastante elevada, ¿no? Son limitaciones de este tipo de concretos. Estas curvas aplican más, por ejemplo, este es para concreto celular, concreto con perlitas de poliestireno va a ser un poco diferente la curva, pero la tendencia es similar, ¿no? Son curvas exponenciales. Por otro lado, otra propiedad muy importante es la conductividad, sobre todo en aplicaciones en las cuales queremos utilizar este tipo de concretos con fines de aislamiento, ¿no? Entonces la conductividad también es importante en esta curva, ¿no? De la guía del ASI 213R. Veamos el eje de acá arriba, el X de arriba y el Y de la derecha, porque esos están en el sistema internacional. Y podemos ver pues cómo al aumentar la densidad, lógicamente también aumentamos la conductividad. O sea, entre más denso es el producto, más conductor. O lo que quiere decir menos aislante, ¿no? Entonces, si nosotros queremos un producto, un concreto ligero que tenga buenas capacidades aislantes, lo que voy a tener que hacer será reducir la densidad, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más de la densidad, ¿no? Como antes de entrar a cada producto, ¿no? Porque es importante, sobre todo por eficiencia térmica, en estos tiempos, pues, donde los consumos energéticos están, el costo del consumo de energía, pues, sube, y también pues, por sostenibilidad, ¿no? Tenemos que consumir menos energía. Es un tema que conlleva bastante interés. Entonces, en cuanto a conductividad, es una propiedad intrínseca del material, ¿no? Todo material, perdón, tiene una conductividad intrínseca. Pero también tenemos la resistividad, que ya es una característica de un producto, puede ser, o de un complejo, de un edificio, por ejemplo. Una pared que tenga, por ejemplo, bloques más tarrajeo, más aislamiento adicional, pues tendrá 3 materiales con diferentes conductividades, pero todo ese complejo, esa pared, va a tener una resistividad térmica, ¿verdad? Entonces, la resistividad térmica es igual al espesor dividido para la conductividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero aumentar mi resistividad, lo que quiere decir mejorar el aislamiento, tengo que mejorar el espesor, ¿no? Entonces, pues una pared más gruesa, lógicamente, me va a aislar mejor porque aumento el espesor y por ende aumento la resistividad. No, las unidades de la resistividad son metro cuadrado Kelvin sobre watt y las de la conductividad son watt metro Kelvin en sistema internacional. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo voy a construir mi casa con concreto ligero. Con la pared de mi casa la voy a construir con concreto ligero, ¿no? Un concreto, aquí ven el puntito. Voy a poner mejor el puntero. Aquí está. Aquí ven este puntito amarillo, este círculo amarillo, perdón, tiene una densidad el concreto tiene una densidad de 1500 kilogramos por metro cúbico y una conductividad de 0.7 watt metro Kelvin, ¿ya? Es un concreto ligero. Entonces yo voy a construir mi pared, la pared azul que ven aquí, con este concreto ligero de espesor X, ¿verdad? Ahora, mi vecino quiere construir una casa con una pared que tenga la misma capacidad aislante, ¿verdad? Entonces, la pared 2, mi vecino lo quiere la misma capacidad aislante, pero él no quiere utilizar concreto ligero, él quiere utilizar concreto convencional, que tiene una densidad de más o menos 2.400 kilos por metro cúbico y una conductividad de 1,75, ¿no? Acá es el círculo azul, se sale de la curva, porque ya no es un concreto ligero, se sale, pero yo sé que el concreto más o menos tiene una conductividad de 1,75. Entonces,
si nosotros quisiéramos que ambas casas, ¿no? Que las paredes de ambas casas tengan la misma capacidad aislante, lo que quiere decir la misma resistividad térmica, lo que quiere decir que R1 sea igual a R2, ¿no? Lo que voy a tener es que con concreto convencional voy a tener que construir una pared de 2.5 veces el espesor de la pared de mi casa, ¿no? Entonces mi vecino, para poder tener la misma capacidad aislante, con concreto convencional, va a tener que construir su casa con un espesor 2.5 veces mayor a la de mi casa, que utilizó concreto ligero, ¿no? En términos de aislamiento. Y esto no es ni siquiera pues un concreto súper liviano, ¿no? Imagínense si bajamos más la densidad, eso quiere decir que pues vamos a aislar incluso mucho más la vivienda, ¿no? Esa es la importancia, ¿verdad? Del aislamiento, de la conductividad de los materiales, en este caso del concreto ligero, con fines de aislamiento. Vamos a ver una división, una segmentación, por así decirlo, de los diferentes tipos de concreto. Depende de la referencia, pues van a ver que los datos o los números o las densidades, resistencia varían un poco, no es una línea completamente fija, pues yo diría esto es una zona gris de aquí a acá, de moderada resistencia estructural, pero bueno, por fines de catalogar a cada tipo de concreto en un área, pues vamos a utilizar esta división, ¿no? De más de 1.350 kilos en densidad, recordemos que el concreto convencional tiene 2.400 de densidad, más de 1.350 densidad puede ser un concreto estructural, ¿no? Porque pues, puede dar una resistencia mayor a 17 o 15, incluso depende de la estructura, ¿no? De la construcción. Ya si me voy por acá de 800 a 1.350, bueno, esta es la fuente también, ¿no? De la que la tomé. El ASI también menciona valores bastante similares. Moderada resistencia de 800 a 1.350, de baja resistencia de 300 a 800 y de muy baja resistencia menores a 300, que no son concretos que están muy normados o guías que los describan muy bien, pues porque son bastante nuevos, se los voy a mencionar un poco más adelante. Entre más a la derecha esté, pues en esta curva, lógicamente, más pesado va a ser el concreto, y más a la izquierda, pues más liviano. Entre más pesado, mayor va a ser la resistencia. No siempre. Hay un concreto en especial que les voy a decir que está en este rango, pero tiene una resistencia muy baja, ¿no? Hay sus excepciones. Pero por lo general, los concretos, pues a mayor densidad, mayor será la resistencia, y a menor densidad, pues la resistencia será menor, pero la capacidad aislante va a ser mejor, ¿ya? Estos tres tipos de concretos con agregados ligeros, con perlitas de poliestireno y concreto celular, pues básicamente los podríamos ubicar aquí, ¿no? Con respecto a la curva de las densidades de arriba. Concretos con agregados ligeros, pues de más de 800 hacia arriba, no quiere decir que no puedo hacer un concreto con agregados ligeros con menos de 800, si se puede, simplemente que lo más convencional es hacerlos con densidades mayores a 800 o a 1000. Concreto con perlitas o perlas de poliestireno, pues estamos entre los 500, 600 hasta los 1500 más o menos. El concreto celular sí nos permite pues de una amplia gama de densidades, aunque acá abajo ya casi que no lo llamaríamos concreto celular, es más espuma mineral, que es una tecnología que se la voy a mencionar un poco más adelante, pero bueno, también lo podemos aún catalogar como parte de la familia de concretos celulares. Cada uno de estos concretos, pues, de los cuales vamos a hablar, lo vamos a describir de forma bastante general, ¿no? Cada uno de estos concretos tiene subfamilias y divisiones y subdivisiones, lamentablemente por el tiempo pues no vamos a poder revisarlo, pero es así, ¿no? Es así, por eso es que quizás alguien diga, pues no, yo he visto algún concreto con perlitas pues de 400, puede ser, ¿no? Pero no es lo más común. Comencemos con lo que son los concretos aireados. No, como les dije, no voy a hablar de todos los concretos aireados, solamente de uno en específico, que es el relleno fluido, de hecho. Concretos aireados por lo general logran tener densidades de 2300, 2200, 2100, ¿no? Puede ser quizás 2000. Estos concretos aireados llegan a 1800. ¿No? Ya les voy a mencionar de qué se trata este producto. Este producto, esta solución es un material de baja resistencia, bastante baja resistencia, también se le llama resistencia controlada, es muy fluido
tiene gran trabajabilidad y es una excelente alternativa para lo que es el relleno estructural de suelo compactado, ¿no? Básicamente es reemplazar esto por esto. Imagínense, para rellenar esto ya está relleno, ya están compactando la última capa, pero imagínense si esto tenía 5 o 10 metros de profundidad, ¿no? Tienes que recubrir capa por capa, compactarlo, mientras que con relleno fluido, pues tú simplemente tenemos que vaciarlo. Y hasta llegar al nivel, ¿no? No hay que compactarlo, no hay que hacer nada, simplemente vaciarlo. Bueno, esta es una foto del ASI, esta es una foto en la que están vaciando relleno fluido sobre una zanja de una tubería, bastante común, ¿verdad? Básicamente no necesitas personal, no necesitas equipo, lo único que necesitas es vaciarlo, ¿no? ¿Y por qué lo catalogamos aquí dentro de los concretos ligeros? Pues porque podemos llegar a tener una densidad de 1800 a 1900. El producto, el relleno fluido de Pacasmayo, tiene 1800, un poco menos incluso de densidad, y podemos incorporar del 15 al 20% de aire, ¿no? Son concretos con una muy buena fluidez, resistencia controlada. Si queremos pues un relleno que nos permita excavarlo o removerlo en el futuro, pues menos de 23 kilos o 2.3 megapascales. Comparado a lo que es un relleno bien compactado que estaría entre 0.3 y 0.7, pues estamos mejor. Otras aplicaciones ya quizás como bases para cimentaciones podríamos llegar hasta 8.3, nos dice el ASI 229R, que hasta 8.3 megapascales pues sigue siendo relleno fluido. Pero lo más común es de 10 a 20 kilos o de 1 a 2 megapascales es lo más común. Tenemos varias ventajas con estos productos, son de fácil colocación, menos equipos, seguridad sobre todo en estos tiempos, pues porque mantenemos el distanciamiento, se lo podemos reexcavar y pues básicamente necesita muy poca supervisión, muy poco personal. Este es un videíto, les voy a mostrar aquí tengo, del relleno fluido Pacasmayo. Aquí estamos rellenando una pequeña zanja, eso es para rellenarla, mantenerla a nivel del suelo. Como pueden ver, un concreto bastante fluido, un producto bastante fluido, no necesita pues mayor cosa para colocarlo, rellena todas las cavidades, como pueden ver. Déjenme verlo, sí, perfecto. Una gran ventaja de este producto es que con respecto al relleno compactado granular, son concretos que no van a ceder, ¿verdad? Que no van a colapsar el suelo. Un relleno, por ejemplo, un relleno compactado, dependiendo del nivel freático, si hay lluvias, pues en algún momento podría ceder, ¿verdad? Con este tipo de productos no. Como es base cemento, lo estabiliza y permite que la durabilidad sea mucho mayor comparada con un concreto, con un relleno compactado granular o de suelo compactado, ¿verdad? Ustedes pueden ver la facilidad con la que se aplica. Básicamente no hay que hacer nada, ¿no? Se coloca solo. Y, por ejemplo, pues este tipo de productos permiten que después de 3 o 5 horas, pues ya se ha consolidado y podemos incluso pararnos sobre el producto, ¿no? Esto fue a las 8 de la mañana y esto es a las 11 de la mañana. Entonces, como pueden ver, nos podemos parar. Todavía no podemos aplicarles cargas, hay que esperar un poco más, hasta el día siguiente, por ejemplo, pero ya a las 3 horas nos podemos parar y podemos hacer algún trabajo menor encima de este relleno. Y, como les dije, hasta 20% de aire podemos lograr con este tipo de productos. Esto es con respecto al relleno fluido. El primer tipo de concreto ligero, el más denso, por así decirlo, con 1800 kilos por metro cúbico de densidad. Luego vamos a hablar sobre el concreto con perlas de poliestireno expandido. También se llama concreto con perlitas de poliestireno. EPS es en inglés. Expanded Polystyrene. Expanded Polystyrene. Y pues básicamente es un concreto en el cual pues le añadimos perlitas de poliestireno y eso es todo, ¿no? Con la finalidad de bajarle la densidad. Ahora, no es tan sencillo, pues hay algunas limitaciones en su uso, en la fabricación, pero pues un concreto que es bastante, por así decirlo, en lo que son las familias de concretos ligeros, bastante comunes, ¿no? Se los puede utilizar, por ejemplo, para contrapisos, para rellenos de nivelación, cubiertas también, para darle la pendiente a las cubiertas.
para darle la pendiente de drenaje. En prefabricados se están comenzando a utilizar bastante también. Esto es un poco nuevo. Hace algunos años no era muy común, pero ahora se están volviendo más comunes este tipo de aplicaciones como prefabricados, ¿no? Y tiene también muy buenas capacidades aislantes. Dependiendo de la densidad del producto, pues podría tener excelentes capacidades aislantes. Aquí, como podemos ver en este video, también, pues si llegamos a densidades menores a 1000, pues el producto va a flotar, ¿no? Como cualquier concreto ligero. Si nos vamos al gráfico que mostré en las diapositivas anteriores, el concreto con poliestireno nos ubicamos aquí. No estamos en el lado pues estructural, ¿verdad? En la sección estructural. No son concretos con los cuales pues vamos a construir una pared que vaya a soportar carga, ¿verdad? No, simplemente se lo utiliza más es para superficies horizontales como contrapisos, como lo había mostrado, o para rellenar alguna cavidad, ¿no? Los componentes principales, pues también cemento, agua, arena, dependiendo si necesitamos una densidad muy baja, pues la arena quizás no sea necesaria, ¿no? Depende de la densidad. Aditivos, en lo que son aditivos, pues plastificantes como un concreto normal. Se puede utilizar incorporadores de aire también para ayudarle un poco a las perlitas de poliestireno a incorporar incluso más aire en el concreto. Y en lo que son las perlas de poliestireno, pues son esferas de 1.5 a 4 milímetros, hay hasta 6 también, pero lo más común es de 1.5 a 1.4. Entre menor sea el tamaño, más fácil va a ser darle el acabado, la mezcla va a ser más homogénea también, la trabajabilidad será mayor, pero es un compromiso, ¿verdad? Porque entre menor sea el tamaño de estas partículas, quiere decir que voy a necesitar más cemento para fabricar este concreto. Un compromiso entre lo que es lo que necesitamos, ¿no? Las propiedades finales que necesitamos y el consumo de cemento que también tendremos en este tipo de productos. Si nos vamos a ver cómo son las resistencias versus el volumen, podemos ver también que es exponencial. Vemos cómo aumentando pues, el contenido de esferas EPS, como les decía, estos son las perlitas de poliestireno, aumentando el volumen, reducimos la resistencia. De hecho, yo coloco esta curva azul, que la pueden ver ahí, para mí está más cerca esta curva, ¿verdad?, que la de acá arriba. Esta curva para mí es un poco más representativa. Y por lo general estamos hablando de concretos con densidades menores a 1300, 1500 puede ser, ¿verdad? ¿No? Por lo general estamos en este rango de aquí, donde vamos a tener resistencias menores a 10 megapascales, ¿no? Por eso es que no son concretos estructurales. Muchos proveedores de este tipo de productos pues les dan, por ejemplo aquí Covil con Styrobetón, les dan recetas para lograr diferentes tipos de densidades, dependiendo de la resistencia que queramos, pues cuánto Styrobetón o cuánto de estas perlitas necesitas. Todos los proveedores pues siempre tienen este tipo de cartillas, ¿no? para ayudarnos a diseñar estos productos, estos concretos. Las aplicaciones, como les había mencionado, lo más importante son, los más comunes, por así decirlo, son aplicaciones horizontales, como contrapisos, terrazas, para darle la pendiente a la terraza. Es más sencillo darle la pendiente con este producto, es fácil, se lo puede colocar también fácil. Por lo general no son autocompactantes o autonivelantes, ¿verdad? Tienen esta consistencia que podemos ver en las fotos, pero pues se le puede dar el nivel de forma fácil, ¿no? También podemos utilizarlo en rellenos de nivelación. Podríamos utilizarlo, por ejemplo, en relleno, como rellenos fluidos, en lugar de rellenos fluidos, pero ya sería muy caro para utilizarlo como un relleno fluido. En cubiertas también se lo utiliza bastante. Y una nueva aplicación que ha surgido, bueno, yo diría en los últimos 5 a 7 años más o menos, es el uso de este producto en prefabricados tipo sándwich, ¿no? Tienes por un lado, pues paneles de fibrocemento o paneles de magnesio con un núcleo de concreto con perlas de poliestireno. Como pueden ver aquí, ¿no? Incluso en Alibaba pueden comprar ya este tipo de paneles. Les permite construir de forma mucho más rápida, ¿no? Imagínense, ¿no? Con un panel están reemplazando tantos o muchos bloques, ¿no? Por lo general, pues no son estructurales, ¿no? Aquí, bueno, en esta foto yo no veo muy bien por dónde están las columnas, pero normalmente no son estructurales este tipo de paneles.
reemplazaría un poco a lo que serían los paneles de drywall o de yeso, ¿no? O también tabiquería normal, interior, también. Este es un producto, les voy a mostrar este panel tipo sándwich de un fabricante en Ecuador que se llama, el producto se llama Panelego, Kubiak se llama la empresa, el link pueden ver con qué facilidad pues comienza a construir la pared, ¿verdad? Entre dos personas rápidamente, pues una persona puede cargar fácilmente, bueno, aquí están levantándolo, son tres personas levantándolo, pero son paneles bastante livianos, ¿no? Miren, aquí 2 personas levantaron y colocaron todo un panel que reemplaza, serán 10 bloques, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, nos facilita bastante y agiliza bastante lo que es la construcción. Son bastante nuevos. Latinoamérica recién, bueno, lo he visto en Ecuador. En Asia ya es un poco más común, en India también, en China. Acá está comenzando un poco, ¿no? Este tipo de productos. Otras aplicaciones que, bueno, esto no es tanto concreto con perlas de poliestireno porque no están mezclados, pero igual lo quería mostrar. Para prefabricados, se ha visto, se ve también esto en Norteamérica, en Europa, estos bloques como injertos de poliestireno, ¿no? Para mejorar la capacidad aislante del bloque. En este caso, pues, en el núcleo, y evita, en este caso, en el gráfico de la izquierda, pues, corta todo lo que es el puente térmico acá, y es un poco tedioso fabricar esto, ¿no? Porque hay que insertar este tipo de poliestireno, pero bueno, no es en sí poliestireno concreto con poliestireno expandido, pero se utiliza el poliestireno en este tipo de aplicaciones. Vamos al siguiente tipo de concretos ligeros, que serían los concretos con agregados ligeros. En este caso acá pueden ver, esto es una arcilla expandida. Acá abajo vemos piedra pómez. Puede ser también puzolanas, ¿verdad? Puzolanas volcánicas también. Y pues básicamente estos concretos utilizan este tipo de agregados en reemplazo de la piedra, ¿verdad? En reemplazo de la piedra para bajarle el peso, la densidad al elemento. Por lo general estos agregados son tratados para reducir la absorción del agua, ¿no? Si no, pues la demanda de agua del concreto va a ser muy alta, pues podríamos tener problemas. Si las densidades son mayores a 1350, pueden cumplir un rol estructural. Es decir, que yo podría construir mi casa con este concreto, ¿verdad? Pero se lo utiliza más para paredes, no tanto para losas y vigas, pues se lo utiliza más en paredes porque es donde yo quiero mejorar el aislamiento, ¿no? Entonces me reduce la carga muerta de la estructura, pues porque es más liviano, reduce también el riesgo que podamos tener en algún evento sísmico y aparte, pues me aísla la vivienda, el edificio. Por lo general, con estos concretos ligeros estamos ubicados en este rango de resistencias, yo diría, más o menos de entre 1000 hacia arriba, y aquí ya cumple un rol estructural. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, aquí en esta curva, más o menos estamos aquí en lo que es densidad y conductividad, ¿verdad? Más o menos de 0.6, 0.5 en conductividad hacia arriba. Recordemos que el concreto tiene 1.75. Entonces, estos concretos fácilmente pueden tener 3, 4 veces menos conductividad que el concreto convencional. En este gráfico, bueno, que no está pues la resolución no es muy buena, pero podemos ver, aquí tenemos concreto convencional con las resistencias que nos puede dar, pues 40, 50, hasta 80 fácil, pero podemos lograr un concreto con agregados ligeros que nos dé una densidad de 1600, que es bastante baja, y que tenga resistencias mayores a 20 megapascales, ¿verdad? Eso ya cumple un rol estructural. Podemos construir con este tipo de concretos, ¿no? En este caso, pues, en esta foto, pues, reemplaza todo lo que son toda la pared que cumple un rol estructural, está hecho de este tipo de concretos. Si construimos la pared con este tipo de concretos, el beneficio es que también nos evitamos los puentes térmicos que podamos tener en la unión con las losas, por ejemplo, ¿no? Entonces, evitamos pérdidas de calor por estos puentes térmicos y aparte aligeramos bastante lo que es el peso de la estructura, la carga muerta de la estructura. Son varios los beneficios. No son concretos muy comunes, bueno, la redundancia, no son concretos muy comunes en el medio, se los utiliza bastante en Europa, en Estados Unidos se construye un poco diferente, pero en Europa sí que son bastante comunes en países bastante fríos, ¿no?
Esto en Austria son bastante comunes, por ejemplo, en Alemania también. También en Latinoamérica, bueno, aquí en Perú quizás no tanto, en Ecuador sí lo he visto, de forma general en Latinoamérica se utiliza también lo que son las pozolanas volcánicas, no tanto en concreto, porque en concreto el problema es que estas pozolanas tienen una demanda de agua bastante alta, lo que quiere decir pues que podríamos tener problemas o un consumo muy alto de aditivos, de plastificantes. Pero sí se los utiliza, en Ecuador he visto, en bloques para disminuir el peso de los bloques, ¿no? Que con la limitación de que pues, la disponibilidad no hay en todos lados, y si hay, pues tampoco es que es un agregado muy barato, y tampoco se lo puede reemplazar completamente, pues reemplazando la arena o la piedra, pues porque demanda mucha agua, ¿no? Tiene una limitante por ese lado. Y eso es con respecto al concreto con agregados ligeros. Vamos al otro tipo de concreto, que es el concreto celular, concreto bastante interesante, una familia bastante amplia de concretos, que utiliza pues básicamente una espuma acuosa, que se la genera con un generador de espuma, con aditivos espumantes. Hay diferentes tipos de aditivos espumantes, pero bueno, eso ya eso es para otra charla. Luego, pues, esta espuma que se produce se la mezcla con concreto. Hay diferentes formas de mezclarlo, ¿no? Hay máquinas para mezclarlo, si son plantas de prefabricado, pues será una máquina estática, un mixer fijo o estático, o se lo puede, pues, introducir esta espuma en un mixer, que dentro del mixer habrá concreto o mortero o pasta, dependiendo de la densidad que queramos, y pues mediante mezcla vamos a tener ya un concreto, un producto homogéneo que cuando se endurezca tendrá esta microestructura, ¿verdad? Aquí en una foto, pues vemos aquí a un señor, un operador de mixer, inyectando la espuma dentro del camión, ¿verdad? Esa es la forma más tradicional en la que se producen este tipo de concretos. Bueno, hay tres guías ASI que describen o recomiendan pues, los materiales, las mezclas, la puesta en obra, etcétera, de este tipo de concretos. Depende un poco de la densidad. El 523.1 es para lo que son concretos celulares de menos de 800 kilos por metro cúbico. El 523.R ya de más de 800, ¿no? Y hay otro ASI también para lo que son estructuras prefabricadas. Aquí tendríamos en este rango lo que es el ASI 523.1 y acá el 523.3. En cuanto a resistencias, pues este es del ASI con los valores del ASI 523.3. Podemos ver también cómo varía la resistencia con respecto a la densidad, ¿verdad? Exponencial. Por eso es que es bastante importante que si nosotros en concreto celular, si bajamos mucho la densidad, pues vamos a tener una resistencia bastante baja. En este rango de acá, por ejemplo, tenemos otra fuente acá, donde podemos ver varios, bueno, hay datos experimentales y hay datos de simulaciones, pero bueno, en toda esta área estaría lo que sería la resistencia de concretos ya con densidades más bajas, ¿verdad? Menores a 600, estaríamos por acá, ¿no? Entonces, con una densidad de 600 o 500 podríamos estar teniendo entre 1 y 2 megapascales con este tipo de concretos celulares. En lo que son concretos de alta densidad, pues aplicaciones, por un lado tenemos albañilería y aplicaciones estructurales. Bueno, la verdad es que yo no he trabajado mucho con estas aplicaciones estructurales, pero sí que he visto videos en los que vaciados monolíticos, por ejemplo, ¿no? De concretos celulares. Tiene que haber alguna, el ASI también los describe, limitaciones en cuanto a lo que son densidades, porque para tener una capacidad estructural, pues necesitas una cierta resistencia. No nos podemos ir al lado bajo de las densidades, cerca de 800. Yo diría que para estas aplicaciones estructurales estamos cerca de los 1500 en densidad, ¿verdad? Otra aplicación es bueno, rellenos, aquí aplicaciones geotécnicas, reemplazar suelos pobres, rellenos de zanjas, etcétera, ¿no? Son aplicaciones de lo que son los concretos celulares de alta densidad. En lo que son concretos celulares de baja, bueno, he puesto baja porque baja era antes, ¿no? Ahora ya baja se considera a menores de 300 o 200 kilos, ¿no? En este caso el ASI lo considera baja a menores de 800, pero por eso lo pongo entre comillas. Más adelante les voy a mostrar lo que verdaderamente es baja densidad en lo que es concreto celular. En lo que es, bueno, de acuerdo al ASI 523.1, baja densidad, una de las aplicaciones principales son
cubiertas, ¿no? Cubiertas de techo, por ejemplo, para darle aislamiento, darle la pendiente, para el drenaje, lo que son contrapisos también para rellenar pisos. Por ejemplo, también para lo que son pisos, contrapisos en viviendas con calefacción. ¿Qué es lo que hago? Yo coloco este tipo de concreto sobre el piso, sobre la losa, y sobre esto instalo las tuberías de calefacción, de tal forma de que el calor no pasa hacia abajo, pues porque este producto es aislante, este concreto celular es aislante, el calor va hacia arriba, ¿no? Y sobre el concreto celular, la losa de concreto celular, este contrapiso, ya vacío lo que es el piso, ¿no? La losa del piso final. También, por supuesto, en lo que son aplicaciones geotécnicas, ¿no? Esto podría reemplazar a un relleno fluido, por ejemplo, ¿no? Lo que les mostré inicialmente, este tipo de productos también podría reemplazar al relleno fluido, con la diferencia de que pues a las 5 horas no vamos a poder pararnos sobre él, ¿no? Son algunas limitaciones, ¿no? Pero sí que nos podría ayudar a rellenar zanjas, reemplazar suelos pobres, etcétera, etcétera. Aquí les voy a mostrar un video, un video que hice yo, una capacitación que di ya hace algún tiempo. Este video es en Algeria, se los comparto con autorización de mi antigua empresa. Un concreto celular, densidad alrededor de unos 500 de densidad, una estación de peaje muy grande aquí en Algeria, y pues la idea era aislar el techo y darle la pendiente, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver aquí cómo se comporta, cómo fluye este producto. Es un producto de alta fluidez, de baja densidad, estamos hablando de 500, que nos sirve para aislar el techo, darle la forma de la pendiente, pero sin aumentar mucho la carga muerta. Imagínense, miren estas distancias, ¿no? De aquí hasta acá, si tengo que darle la pendiente, tendría que comenzar acá muy, muy alto. Incluso aquí pueden ver, ¿no? Aquí se puede ver, a ver, aquí se puede ver que aquí ya casi no queda nada y acá está mucho más bajo, ¿verdad? Porque se le da la pendiente. Si quisiéramos hacer esto con un concreto, un mortero normal, incluso un mortero pobre, pues le va a aumentar mucho la carga muerta a la edificación, ¿no? Pero con este tipo de productos, pues reducimos bastante, mejoramos el aislamiento, y pues de paso le damos la forma de la pendiente, porque con este producto no es que es súper sencillo, pero con práctica y un operador con bastante experiencia le puede dar la forma de pendiente de forma relativamente rápida, ¿no? Y pues eso sería lo que es concreto celular. Y ya les voy a mostrar lo que es, dentro de la familia de concretos celulares, lo que podríamos llamar ya espuma mineral, ¿no? Que esto sí es una tecnología desarrollada por la Farch-Holcim, se llama Aerium. Pueden ver en este video, todo esto está en YouTube, cómo están produciendo pues diferentes muestras de diferentes densidades, ¿no? La tecnología que ellos han desarrollado pues les permite ir a muy bajas densidades sin resistencia, pero muy buena capacidad aislante, a resistencias más altas, ¿verdad? Por ejemplo, como esta última, que sería más o menos lo que estaría el video anterior que les mostré en el techo, ¿verdad? Que nos permitiría caminar. No tiene una función estructural, pero sí que nos permitiría caminar y reemplazar a una losa pobre de mortero, por ejemplo, ¿no? Con esta tecnología desarrollada por la Farch-Holcim sí pueden llegar hasta 70 kilos de densidad, hasta 50, perdón, pueden llegar hasta 50, por ejemplo, en aplicaciones como relleno de bloques, pueden llegar hasta 50 kilos por metro cúbico, es casi como el poliestireno, una tecnología patentada por la Farch-Holcim, sobre todo estas densidades. Y pues también hay otro tipo de aplicaciones, como en áticos, por ejemplo, también densidades muy bajas, 70 kilos más o menos por metro cúbico, ¿no? Que te permite de forma muy rápida y de forma muy amigable con el medio ambiente también, ¿no? Imagínense, no estamos utilizando poliestireno, ningún producto derivado de petróleo, es todo producto de cemento, pues también resistente a todo lo que son, todo lo que es moho, todo lo que es crecimiento bacterial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado es un producto con muchos beneficios. Y por supuesto lo que es terraza, como el video que les mostré anteriormente, ¿no? Esto ya es, digamos, la gama más premium de todo lo que es concreto celular, ¿no? Que pues tecnología que no la tienen muchas empresas, ¿no? En este caso, pues solamente la Farch-Holcim. Y por último, lo que es el concreto aireado en autoclave. Solamente no voy a hablar mucho sobre este tema, pero para mencionarles es un concreto un poco diferente,
porque básicamente parte de una mezcla que tiene cemento, cal, arena y un polvo de aluminio, ¿no? Cuando mezclamos todo esto hay una reacción química. La cal, bueno, forma hidróxido de calcio, reacciona con el aluminio y produce hidrógeno en gas, ¿no? Que es lo que produce burbujas, por eso es que bueno, no he puesto aquí un video, pero a los pocos minutos pues, esto se comienza a expandir, pues porque por la producción de burbujas de gas hidrógeno. Eso inmediatamente se lo introduce en un autoclave, como está aquí, ¿no? A alta temperatura y alta presión, y produce hidratos de silicato cálcicos, ¿no? Una vez que ya está eso endurecido, pues esto es sobre todo para prefabricados, ¿no? No sobre todo, es para prefabricados. Se procede a cortar estos bloques, darle la forma de bloques, de paneles, de lo que se necesite, ¿no? Pueden lograr resistencias relativamente altas, podría ser hasta 10 megapascales, depende un poco del diseño. Es una tecnología bastante común en Norteamérica, en India también, por ejemplo. Se utilizan bastante este tipo de bloques. Son livianos, resistentes al fuego, aislantes, tienen muchos beneficios de este tipo, pero como ya es una tecnología diferente, ¿no? En este caso, la hidratación se da en un autoclave y el gas se produce por una reacción química. Bueno, y eso básicamente son todo casi justo a tiempo. Los tipos de concreto que hemos revisado el día de hoy. Hay muchos más, disculpe si no hemos podido revisar todos o los menos comunes, por así decirlo. Yo diría estos son los más importantes, los de mayor demanda. Hemos visto estos concretos aireados, como sobre todo el relleno fluido, un concreto, como los videos que les mostré, el relleno fluido Pacasmayo, con muchísimas ventajas, para disminuir lo que es personal, rapidez de construcción, y pues con una densidad relativamente baja, ¿no? De 1800. Hemos visto los concretos celulares también, con pelitas de polistireno. Concretos con pelitas de polistireno también son concretos que los tenemos disponibles. Dependiendo del cliente, del requerimiento, pues son concretos que también podemos ofrecerlos inmediatamente. Dependiendo de la densidad, pues trabajaremos en el diseño para pues proveer lo que se necesita, ¿no? Si se necesita una densidad de 1000, de 900, de 1500, pues podemos trabajar en el diseño para suministrar este tipo de concretos. Lo que son concretos con agregados ligeros, como les decía, aquí en el medio no son muy comunes. Lo que son concretos con arcillas expandidas o con piedra pómez no son muy comunes. No lo he visto, aparte de ver incorporación de pusolana en bloques, no he visto mayor cosa en el medio. Lo que son concretos con autoclave, pues tampoco es muy común. En Latinoamérica, en México quizás habrá algo, pero no es muy común, ¿no? Lo que es concreto celular es algo en lo que estamos trabajando en este momento en Dino Pacasmayo, para pues tener un producto, una solución interesante para diferentes tipos de aplicaciones, como pueden ser contrapisos, terrazas, rellenos también, ¿por qué no? Es algo pues, los invito a mantenerse en sintonía pues en un futuro cuando podamos tener este tipo de soluciones también, ¿no? Lo que sería concreto celular. Muchos beneficios que nos traen este tipo de concretos, por una parte, pues su densidad, su menor peso, menores cargas muertas, pues lo que nos permitiría tener un menor riesgo en zonas sísmicas, ¿verdad? Las cargas sísmicas laterales son proporcionales al peso de la estructura. En este caso, al disminuir el peso, reducimos estas cargas. Mayor rapidez en la construcción, algo muy importante ahora en tiempos post-cuarentena, pues hemos tenido casi 3 meses de retraso en lo que es la construcción. Con este tipo de concretos, pues podemos construir más rápido, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una zanja o algo que rellenar, con este tipo de concretos, pues no hay que traer compactadoras o mayor personal, simplemente pues el camión, el mixer, vaciarlo y se acabó, ¿no? Tiene varias ventajas este tipo de productos. Reducción de mano de obra también, ¿no? Si son prefabricados, por ejemplo, livianos, que es algo que aún no se ve mucho en la industria aquí, pero sí que nos permitiría construir de forma más rápida y con menos personal. Importantísimo, la eficiencia térmica, ¿no? Esto es algo muy, muy importante que tenemos que cada vez tratarlo con, ¿cómo decirlo? Con la importancia que se merece, ¿no? O sea, tenemos viviendas con
con un aislamiento muy pobre en Latinoamérica, no lo digo aquí en Perú, es en toda Latinoamérica, con lo cual, por ejemplo, en zonas calurosas consumimos mucho aire acondicionado, en zonas un poco frías, pues en algunos lugares podemos tener calefacción, en otras, pues si no hay calefacción, pues el confort térmico, ¿verdad? Un poco de disconfort dentro de las viviendas. Con este tipo de productos, pues sí que podríamos mejorar lo que es la eficiencia térmica de las viviendas, de las edificaciones, reducir esta huella de carbono por menor consumo energético, aire acondicionado, calefacción, y contribuir con el medio ambiente, ¿verdad? Que es, al final de cuentas, con el bolsillo nuestro, pues porque vamos a consumir menos energía, y con el medio ambiente. Y también, pues al final también son productos que tienen muy buena resistencia al fuego, ¿no? Dependiendo de la aplicación, en un relleno fluido, pues no me interesa mucho la resistencia al fuego, pero por ejemplo, en techos o en contrapisos, pues sí que podría ser un plus, ¿verdad? Entonces, son varias las ventajas que nos ofrecen este tipo de productos. Yo los invito pues a revisarlos. Hay mucha información por todos lados. Nosotros tenemos ya una gran variedad de productos ligeros. Tenemos el relleno fluido, tenemos los concretos con pelitas de poliestireno, concreto celular en el cual estamos trabajando. Los invito pues que si tienen alguna duda o si necesitan algún producto en especial, pues nos contacten. Estaremos pues, gustosos de poder asesorarlos y ayudarlos en sus proyectos de construcción. Yo creo que eso, bueno, eso sería todo. Muestro aquí al final casi todas las familias de productos que tenemos en Cementos Pacasmayo. Muchas gracias por su atención. Yo diría comenzamos con la ronda de preguntas. O revisamos las preguntas. Muchas gracias Luis. Tenemos varias preguntas en la ventana de chat. A quienes quieran dejar alguna pregunta adicional, por favor, usen esa ventana para dejar sus preguntas. Las vamos a ir leyendo en orden. Comenzamos con una pregunta de Marcos Guamán. Pregunta, buenas noches. He intentado diseñar un concreto con bolitas de polipropileno. Como la densidad del agregado es menor, siempre se segrega el agregado. ¿Cómo haría para que este agregado no se segregue? Estoy pensando en bajar la relación aire-cemento con agua-cemento con un aditivo superplastificante a base de policarboxilato. Ya. Ya, me perdí en alguna parte. ¿Qué era lo que flotaba? Él decía, el agregado, bueno, básicamente las bolitas de polipropileno. Sí, eso es bastante común en este tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, en Europa es bastante común conseguir este tipo de productos con un tratamiento, es un coating, ¿no? Es un recubrimiento. Este recubrimiento lo que hace es, bueno, mejorar un poco lo que sería la absorción de agua y también permite que la mezcla sea más homogénea, que el producto se mezcle mejor y por ende, pues que vaya a evitar que flote, ¿no? Aquí en el medio, al parecer, es un poco complicado conseguir esos productos. No quiere decir que no se lo puede diseñar. Lo que él dice está bien, tiene que jugar un poco con lo que es la relación agua-cemento, lo que es el cemento también tendría que incrementar un poco el cemento al final depende de la densidad, ¿no? Porque si quiere una densidad muy baja, pues casi que tendría que irse solamente con cemento, sin arena, ¿no? Depende un poco de lo que necesita y también podría reducir el tamaño de las perlitas, ¿no? Entre más pequeñas, más fácil va a ser de homogenizar y menor va a ser el riesgo también de que flote. Luis Galván pregunta, ¿cómo logran incorporar aire a algún aditivo? ¿Se pueden agregar perlitas de poliestireno expandido para hacerlo ligero ocupando volumen? Comenta además que existe un producto HPMC que permite espumar el concreto atrapando mucho aire. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, yo diría que sí. A ver, aditivo que decía que preguntaba si hay para incorporación de aire. Sí, no, ese sería el primero que mostré. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Perdón, es este de acá. Los concretos aireados o con aire incorporado utilizan un aditivo que es un aditivo incorporador de aire, ¿verdad? Que es como añadir un plastificante, ¿verdad? Se lo añade a la mezcla. Cuando se comienza a mezclar en el trompo o en el mixer o en un mixer estático o en el camión mixer, pues por esta acción mecánica de la mezcla va a generar burbujas. ¿Va? Entonces, son aditivos incorporadores de aire. Esa es la forma más común, más normal.
por lo general pues se llega hasta 10%, un poco más complicado llegar hasta 20%, por ejemplo, nuestro relleno fluido tiene 20%, un poco más complicado, pero sí, ¿no? Este es el tipo de, este tipo de aditivos se utiliza para incorporar aire. Patricia Carpio pregunta, ¿el aire en porcentajes altos de 15 a 20% podría generar problemas en la bomba de concreto? Es una pregunta, ¿podría generar problemas en la bomba de concreto? ¿Ha tenido experiencias? Muchas gracias. Sí, bueno, tendríamos que, sí, en lo que son, por ejemplo, bombas de tornillo, no hay mayor problema, ¿no? Si tenemos bombas de pistón o algún otro tipo de bombas, pues dependiendo un poco de la presión y de la longitud de bombeo, sí que podríamos tener lo que sería un colapso del aire incorporado, ¿no? Entonces hay que jugar un poco pues con las velocidades, si se puede pues con la bomba, con las presiones de bombeo, con las longitudes también de bombeo, pues a mayor longitud, mayor va a ser el riesgo de que colapse este aire o esta burbuja incorporada. Pero sí, sí juega un rol. Edwin Pacheco pregunta, ¿qué rango de densidad o tipo de concreto ligero recomienda para el llenado de zanjas con tuberías para saneamiento en reemplazo de suelos compactados clase 1, 2 y 3? Perfecto. Sería el relleno fluido, sería justamente el relleno fluido Pacasmayo. Eso es lo que necesitan. ¿Dónde está? A ver, acá está, ¿no? Es una densidad de 1800, ¿no? Las especificaciones están acá, de 1800. Normalmente estaremos entre 10 y 20 kilos o 1 o 2 megapascales en resistencia, suficiente para lo que sería un relleno compactado. Si necesitan más, pues se puede modificar un poco el diseño para llegar a resistencias más altas. Podríamos llegar hasta 8.3 en un relleno fluido, ¿no? Podría reemplazar cualquier tipo de suelo compactado que necesiten, ¿no? Este tipo de relleno fluido. 1800, 1900 es lo que necesitan. Marcos Bowman pregunta, ¿qué tipo de ensayo se realiza para un concreto ligero en estado fresco? Ya, a ver, depende un poco del tipo, ¿no? Del tipo de concreto, pues el slump, el revenimiento es lo estándar, ¿no? En todo tipo de concreto, incluso en este tipo de concretos. En lo que es relleno fluido, por ejemplo, hay un ensayo, nosotros hacemos el cono, Abraham normal, pero hay un ensayo también que es, en vez de un cono es un tubo, para este tipo de concretos en especial. Dependería un poco del concreto, pero es ensayos convencionales, ¿no? Por lo general, aparte de este relleno fluido, pues que necesita un ensayo adicional. Bueno, estamos hablando para trabajabilidad, ¿verdad? También hay que medirle el aire, dependiendo de qué tipo de concreto, pues el equipo que vamos a necesitar, que deberíamos necesitar. Pero, a ver, yo diría es, ¿no? No trabajabilidad, aire incorporado, toma de probetas, lo convencional, ¿verdad? Luis Carlos Meseguer comenta, gracias, dice, en nuestro medio usamos desde hace varios años la piedra pómez, pero el problema es la poca disponibilidad de la misma. Esta solo se encuentra en capas superiores de las canteras y es poco factible conseguirla. Sí. Luis Carlos, Era un comentario, ¿no? que escucho de Luis Carlos, un gusto saludarlo. Este, sí, o sea, lo mencionaba acá, ¿no? ¿Cuál es uno de los inconvenientes, no, inconvenientes, limitaciones? Eh, no sé, bueno, no sé por dónde lo mencionaba, creo que decía, bueno, disponibilidad en el caso de la puzonada, ¿no? También aplica lo que es piedra pómez. Es el problema con estos agregados ligeros es la disponibilidad. En el caso de la arcilla expandida es el precio, son agregados que no son baratos, ¿no? La piedra pómez, pues, es un agregado que se encuentra en la naturaleza, pero no en todos lados, ¿verdad? Entonces, eso limita bastante su uso. En Grecia, por ejemplo, tienen yacimientos de canteras, pues un país volcánico, pues tienen mucha piedra pómez, pero no todos los países lo tienen. Entonces, de ser ese el caso, pues dependiendo de para qué lo necesitan, podrían ver otras opciones, ¿no? Hay el concreto celular a altas densidades, se puede utilizar para aplicaciones estructurales, ¿no? Si es que quieren utilizar esta piedra pómez para un concreto estructural, pues podrían utilizar un concreto celular estructural. Si solamente es para relleno, podrían también utilizar un concreto celular de baja densidad o un concreto con perlitas de poliestireno, por ejemplo, ¿no? Podría ser.
hay varias opciones si es que no hay la disponibilidad del producto, de material. Marcos Huamán pregunta, ¿cómo encuentro el peso específico de la perla de poliestireno expandido para un diseño? Ya, eso es súper fácil porque pues hay que ir a la ficha técnica, a la ficha técnica del producto y ahí está, ¿no? Normalmente es así, ¿no? Que si no, medir el peso específico, la densidad de este producto, pues, de este material, es contactar al proveedor. Yo te diría eso, ¿no? Contacten al proveedor y para verificar cuál es la densidad del producto. Jan Vázquez pregunta, ¿cuál fue la dosificación para el concreto celular? ¿Qué marca de espumante se usó? ¿Para cuál se refiere? ¿Para el del video? Sí, así es. Ya, eso no lo puedo decir, porque eso, bueno, eso es es información que no puedo compartir. Cuando trabajaba con mi antigua empresa, con Farch Holcim. Pero lo que le puedo decir es que hay varios tipos de agentes espumantes, ¿no? Hay sintéticos, hay proteínicos, hay vegetales, animales, hay de todo, ¿no? Cada uno con sus beneficios con respecto al otro, ¿no? Por una parte, estabilidad de la burbuja, por otra parte, costo, disponibilidad local, por ejemplo. Lo que te diría es, pues, revisar un poco la literatura porque hay bastante sobre los tipos de agentes espumantes y cuáles son los beneficios de cada uno de ellos, y buscar localmente pues, qué puede encontrar en el medio, ¿no? Con los proveedores de aditivos, que son los que normalmente pues, proporcionan este tipo de aditivos. Y creo que había preguntado densidad o algo así. Había preguntado la densidad del producto. Hola, Giancarlo. Hola, disculpa, tenía el micrófono apagado. Sí, ¿cuál fue la dosificación para el concreto celular? La dosificación para pero yo creía que había dicho densidad. La densidad le puedo decir, como que este era en fresco era como 530. La dosificación tampoco le puedo decir porque eso es información que no puedo, pues no se puede compartir. Manuel Goicochea pregunta, en este caso estábamos hablando del concreto espumante, ¿qué equipo utilizó para la colocación de este concreto ligero? Para este de aquí. Este de aquí utiliza, bueno, también es un poco restringido lo que puedo compartirles, pues son unos equipos especiales que utiliza el grupo Lafarge Holcim para producir este tipo de producto in situ y para bombearlo al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. En el medio hay muchos, hay varios, algunos mejores que otros, algunos con muchas limitaciones, otros muy portables, otros que no lo son. Entonces, te invitaría a que revisaras, hay muchísimos puedes, puedes revisar como generador de espuma o máquinas de concreto celular y encontrarás bastante, ¿no? Lo que te puedo decir es que este de aquí es una máquina especial que ellos utilizan para producir el producto in situ y bombearlo, y la misma máquina te lo bombea. Sebastián Soto pregunta, ¿qué tipos de fallas, fisuras o cangrejeras, etcétera, se pueden presentar en concretos ligeros? Ya, esto dependería del tipo de concreto ligero, ¿no? Por ejemplo, pues si estamos hablando de un concreto con perlitas de poliestireno, o perlitas de poliestireno que se utiliza sobre todo en estructuras horizontales, pues lo que es cangrejeras, pues no sería mucho, ¿no? Un concreto ligero, con agregados ligeros como arcilla expandida, que se utiliza en paredes, sí que si tiene una mala consolidación, podría mostrar cangrejeras. Este concreto celular, por ejemplo, el que está en la pantalla, pues para lo que es terrazas, es un concreto que se contrae mucho, ¿no? Cuando se seca. Y por ende, pues se va a fisurar. Pues, por eso es que hay que mantener, pues, las juntas, pues, no son cortes, no se hacen cortes, pues simplemente se separa, se hacen juntas de separación con poliestireno. Y las fisuras en este tipo de productos son normales. ¿Por qué? Porque no es un producto estructural. No es como si yo tuviera una losa, ¿verdad? De 15, 20 megapascales que se contrae, se fisura y que se pandea, pues por eso, ¿no? Por esta acción.
En este caso, si se pandea una losa de 20 megapascales, pues me va a levantar todo lo que está encima. En el caso de este producto, cuando se contrae, tiene una resistencia bastante baja, 1 a 2 megapascales. Cualquier cosa que si yo ya sobre esto coloqué una losa, no la va a levantar, no va a haber mayor. Y si pues es la última capa, sobre esto hay que colocarle el impermeabilizante, por si acaso, ¿no? Esto no va a quedar expuesto. Se le coloca el impermeabilizante, es una terraza que queda solamente con el impermeabilizante y se acabó, pues si se fisura con el impermeabilizante encima, no pasa nada. Alexander Rojas pregunta, ¿cómo se evalúan los agregados que se aplican para este tipo de concretos ligeros? Ya, para lo que es por concretos con poliestireno, por las pelitas de poliestireno, asumamos que esos son los agregados, pues hay la normativa, ¿no? Y la ficha técnica pues va a decir en base a qué norma han sido certificados. Los agregados ligeros también tienen una norma, creo que la tenía aquí anotada, creo que es la ASTM-C 796. Bueno, la verdad que no estoy súper seguro, pero hay una normativa que te indica cómo evaluar este tipo de agregados, ¿no? Para concretos ligeros. La norma de concretos ligeros, que también es la que está, a ver, la norma de concretos ligeros, ¿por dónde estaba? Creo que es esta de acá. Sí, la ASI 213R también te menciona pues las propiedades que tiene que cumplir el agregado y qué normativas tiene que cumplir. Como son agregados que no los utilizamos mucho acá en el medio, la verdad es que, bueno, te mentiría si te dijera pues este es el ensayo que hay que hacerle, pues porque no tengo mayores conocimientos, no se lo utiliza mucho, pero el ASI y hay normativa ASTM para la caracterización de estos agregados. Javier Arce pregunta, ¿cuál es la mínima densidad que se ha alcanzado en mortero celular? Y comenta finalmente, excelente información, gracias desde Ecuador. Mi gran amigo Javier Arce, un saludo, un abrazo a la distancia. Lo mínimo, a ver, lo mínimo que han llegado mis antiguos colegas de la Sourcing, yo te diría que 45, 50 kilos por metro cúbico, ¿no? O sea, muy cercano a lo que es el poliestireno. Eso sería lo mínimo que se ha llegado para aplicaciones especiales en las que no se necesita resistencia, porque eso no tiene absolutamente nada de resistencia. Eh, pero sí tiene muy buenas capacidades aislantes, como por ejemplo, para este tipo de aplicaciones, como relleno de una cavidad que es un bloque, donde no necesito una resistencia, solamente necesito rellenar la cavidad, ¿no? Allí sí que puede llegar a 50, 60 kilos por metro cúbico y lo mínimo, según lo que recuerdo, pues 45 puede ser. Sí, Giancarlo, no te escucho. Hola, sí. Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho, Giancarlo. Sí, ya, tenía cerrado el micrófono. Germán Palomino pregunta, ¿no hay problema al asentar porcelanato en el concreto ligero para los contrapisos? Yeah. Sí, sí hay problema, sí hay problema. Depende de qué concreto ligero estamos hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de un concreto con agregados ligeros, arcilla expandida, etcétera, que cumple un rol estructural, pues es como una losa normal, no pasa nada, ¿verdad? También pero si por ejemplo estamos hablando de esto de aquí, ¿verdad? Un concreto celular, yo no puedo instalar la baldosa, la cerámica directamente sobre esto. ¿Por qué? Pues porque tiene 1 o 2 megapascales. El problema es que yo puedo caminar sin problema sobre cuando se ha endurecido este producto, pero si yo voy a colocar una última capa de acabado, sea parquet, por ejemplo, sea cerámica, sean baldosas, eh, antes de eso hay que colocarle una chapa de mortero, ¿verdad? O un concreto de bajo espesor, un mortero sería 5 centímetros más o menos, que es la que va a repartir la carga. Pero directamente sobre este tipo de concretos no se puede aplicar. Por eso es que si por ejemplo esta terraza no se va a utilizar, ¿no? Simplemente va a ser para los equipos, aires acondicionados. Yo sobre esto instalo los impermeabilizantes que pueden ser
estas membranas bituminosas, por ejemplo, y ahí queda, ¿no? Puedo ponerle unos agregados encima, pues, para evitar para mejorar la durabilidad de la membrana bituminosa, pero ahí queda. Pero si yo quiero utilizar eso como un área más, ¿verdad? Una terraza, una zona, un área más de la casa, como todo el mundo tiene, pues aquí en Latinoamérica, pues la terraza es un cuarto más, ¿verdad? Donde hacemos fiestas, reuniones, bodas, todo, pues, ¿no? Entonces, allí sí que sobre esto voy a tener que instalar una capa de mortero, unos 5 centímetros más o menos, y sobre eso ya iría la baldosa o cerámica. El producto de rellenos fluidos, si se deja expuesto a la intemperie, ¿cuánto tiempo de vida útil puede tener? No, esto de aquí ya reemplaza el suelo, ¿no? O sea, no hay ningún problema porque esto, de hecho, esto va a estar, si estamos rellenando una zanja, pues, por ejemplo, podría estar descubierto. Si queremos, por ejemplo, pues sobre esto podría reemplazar también, dependiendo de la densidad, las subbases en pavimentos, por ejemplo, ¿no? En asfaltos, podría reemplazarlo, ¿no? Pero si no, no hay ningún problema, reemplazaría lo que sería y tendría una mayor durabilidad con respecto a lo que es un suelo compactado, ¿no? Si le cae el agua y todo eso, pues no se va, un suelo compactado, pues con el agua, con el tiempo, pues se comienza como a desgastar, ¿no? Puede ceder un poco, dependiendo también si tiene contenido de arcillas, etcétera, pero este producto no. José Prieto pregunta, buenas noches, mi pregunta es, ¿cuánto costaría para el público en general este producto, ya que en el Perú utilizamos el concreto convencional? Sí, ¿a cuál producto se refiere? Esto es probablemente de estos, estábamos ya al final de tu presentación. ¿Será de concreto celular? Probablemente sí. Ya, bueno, eso dependerá de la aplicación, ¿no? Como les dije, nosotros en Dino Pacasmayo estamos trabajando en esto. Bueno, tengo algo de experiencia en el tema. Como les dije, este video de aquí lo hice cuando los capacité para producir este producto. Un tema que estamos revisando, aún no le podría decir, pues, costos, depende un poco de la aplicación, ¿no? Es como en todo mercado. eh, este tipo de productos tiene un rango de aplicaciones muy diverso, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de aplicación, pues dependerá las propiedades que queremos conseguir con este tipo de productos, las densidades, las resistencias, y pues de eso va a depender su costo final, ¿verdad? Entonces, en estos momentos no le podría decir, pero lo invito, bueno, a la persona que hizo la pregunta, que se mantenga en sintonía para en el futuro, ya cuando tengamos este tipo de productos en Dino Pacasmayo, pues podamos conversar sobre eso. Patricia Carpio pregunta, ¿cómo soluciono el tema de falta de volumen con el concreto de bolitas de poliestireno? Muchas de ellas se quedan pegadas en el mixer, otras se vuelan, se segregan, se aplastan, etcétera. Sí, sí, es normal, sobre todo con las perlitas de poliestireno que no vienen con este tratamiento superficial, ¿no? Que son las que se encuentran aquí en el mercado, según lo que he conversado con algunos colegas, es lo que se encuentra en el mercado, ¿no? Entonces, es común, diría normalmente, pues tener un poco más de pasta pues, que podría mejorar lo que es encapsular a todas estas perlitas, quizás también mejorar el tiempo de mezclado, pero sí es algo que es un poco prueba y error, ¿no? Tienen que hacer algunos cambios, tanto en lo que es el diseño de mezcla, en lo que es el procedimiento de fabricación, en lo que es el procedimiento de vaciado, en todo, ¿no? Hasta pues que logren tener un producto conforme, ¿no? Tenemos a Víctor Belis que está levantando la mano para preguntar. Sí, Víctor, te escuchamos. ¿Podemos abrirle el micrófono, Laura, por favor? A Víctor Belis. Ay, se fue la... Sí.
Sí. Sí, aparentemente ya, sí, está colgado. Bueno, no tenemos más preguntas en la ventana de chat. Al contrario, hemos tenido muchísimas preguntas. Luis, esto demuestra el gran interés del profesional peruano sobre los concretos ligeros. Y a nombre de todos agradezco yo mucho esta presentación en la que has compartido no solo tus conocimientos, sino tu experiencia, ver los videos que tú mismo has filmado sobre usos de estos materiales, creo que ha ayudado mucho a desmitificar el producto y a que nos permite entender cómo funciona y cómo se instala. Perfecto, Giancarlo. No, muchas gracias. Y yo creo que son productos que quizás aún no tienen una penetración muy grande en el mercado, ¿verdad? Sobre todo en todo lo que es Latinoamérica, pero que, como pudieron ver, son soluciones con un potencial bastante interesante, ¿verdad? Son productos o soluciones que nos permitirían acelerar lo que es la construcción, mejorar lo que es la eficiencia térmica, mantener distanciamiento en estos tiempos. O sea, dependiendo de la aplicación, dependiendo del producto, hay muchos beneficios y muchos ahorros también. Por ejemplo, en lo que es relleno fluido, imagínate rellenar imagínate que tienes una cavidad de 5.000 metros cúbicos. Si quieres rellenarlo con esto, pues hay que enviar los camiones. Pero si quieres rellenar eso con relleno granular, con personal, necesitas equipamiento, necesitas personal, necesitas mucho tiempo. Entonces, al final es más costoso, ¿no? Entonces, este tipo de productos sí que nos puede traer, sí que conlleva ahorros importantes en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, agradecerles a todos ustedes, Giancarlo, por la invitación, a todos los participantes también. Bueno, si tienen alguna, no puse ahí mi correo, pero bueno, mi correo es lvaquerizo@dino.com.pe. Si no, me pueden encontrar también en LinkedIn. Si tienen alguna pregunta o están interesados en alguno de nuestros productos, pues por favor los invito a que nos contacten. Y por mi parte, pues espero acompañarlos en otra ocasión, ¿verdad? Otra ocasión para hablar de algún otro tema. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes por haber participado de este evento, habernos acompañado en este proceso de aprender sobre nuevas tecnologías en ingeniería civil. Aprendamos todos juntos, aprovechamos que estamos en casa y los invitamos la próxima semana al evento Materiales de Construcción, Desafíos para las próximas décadas. Tendremos al ingeniero Edgardo Fabián Irazar, que nos acompañará desde Argentina, compartiendo también su experiencia en estos temas. Luis, muchísimas gracias a todos los atendientes, muchísimas gracias y los esperamos nuevamente la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, Giancarlo. Buenas noches con todos.